Conocida por décadas como Plaza de la Aguilita, hoy Juan José Vaz, en este lugar, de acuerdo con la conceja, se asentó el sitio exacto en donde el sacerdote Tenoch, que venía en una larga peregrinación de más de 2 siglos, encontraría el portento, el águila sobre un nopal devorando una serpiente que le daría el signo, la señal esperada para fundar la ciudad de México Tenochtitlan. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy sobre esta plaza y sobre los alrededores de ella en un escenario que tiene siglos y siglos de historia. Y en este momento me encuentro una vez más con Alejandro Hernández Rosado, quien es gestor de la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana una vez. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y en este momento nos encontramos en un cafecito muy característico, muy hermoso, que está ubicado en el tema del que estamos hablando el día de hoy. Estamos en el Café Bagdad, que está ubicado en la Plaza Juan José Vaz, un punto como neurálgico, ¿no?, de esta zona. Sí, efectivamente estamos en esta plaza que se conoce más comúnmente como la Plaza de la Aguilita, y una de las cosas fundamentales de este lugar es que es prácticamente el corazón del barrio de la Merced. Ya tú has platicado en otros programas sobre esta zona, pero estamos ahorita justamente en la parte medular. Ahora, ¿por qué es importante esta plaza? Porque ha visto prácticamente pasar toda la historia, tanto de la ciudad como en general de los mexicas, y hasta nuestros días cómo ha ido evolucionando la historia de nosotros como país y como ciudad. Los aztecas o mexicas salieron en el año de 1150 de una zona mítica conocida como Aztlán, es decir, lugar de las garzas. Algunos ubican como lugar de las 7 cuevas. De ese lugar empezaron una larga caminata a través de la cual, bueno, el dios Huitzilopochtli les daría la señal esperada para fundar una ciudad, la que sería la ciudad imperial de México Tenochtitlan. En ese marco, durante el camino, se encontraron con que una mujer, hermana de Huitzilopochtli, llamada Malinalxóchitl, comía corazones humanos, lo cual irritó al hermano, que ordenó que la dejaran en un lugar que ahora se conoce justamente como Malinalco. En este lugar, la señora Malinalxóchitl tendría un hijo llamado Copil. Al paso de los años, este personaje tendría, bueno, pues dotes de adivino, dotes de astrólogo, y en alguna forma empezó a cobrar una gran fama, al punto de que en una ocasión, bueno, se encontraría con su tío Huitzilopochtli y se establecería un pleito verdaderamente formidable. Estamos hablando de que en este pleito, este encuentro, se daría en lo que hoy conocemos como el Cerro del Peñón. Resultando victorioso, Huitzilopochtli le arranca el corazón a su sobrino y lo lanza a las aguas. Se dice que las aguas habían hervido en el momento en que habían recibido el corazón. Y posteriormente Huitzilopochtli les daría la señal, concretamente al sacerdote Tenoch, de que donde germinara ese corazón, es decir, en un islote donde estaría un nopal y arriba de él un águila devorando una serpiente, ahí estaría la señal para fundar la ciudad esperada. Esta plaza se considera por algunos historiadores que es interesante e importante porque piensan que aquí es donde estaba posada el águila sobre el famoso nopal y que a partir de aquí se desarrolla la leyenda de la fundación de México Tenochtitlan. Pero no hay pruebas fehacientes de esto, ¿no? No existe realmente ninguna prueba. De hecho, hay un conflicto, o al menos una diferencia entre diferentes estudiosos del tema, que algunos comentan que efectivamente fue aquí y otros comentan que fue en pleno Zócalo. De hecho, para ser exactos, donde varios historiadores y estudios han puesto el lugar así muy específico, es dentro de la Catedral Metropolitana, en particular en la Capilla de San Miguel. Ahí es donde dicen, ahí es donde estaba el águila, donde estaba el nopal. Y tal vez tengan más razón, porque efectivamente allá es un poco más elevada la zona que aquí. Y la leyenda lo que marca es que estaba sobre unas piedras, de hecho de ahí el nombre de Tenochtitlan, que son las piedras con la nopalera arriba,
Y además porque así se complementa muy bien la parte cosmológica y cosmogónica del pueblo náhuatl, que se va a comentar siempre que el centro del universo va a ser una montaña, un altépetl, un cerro, y que en ese cerro va a haber un árbol, en este caso la nopalera, que va a poder tener contacto entre el inframundo, lo que está abajo de nosotros, recuerden, inframundo, lugar de muertos, no infierno, esa es una idea católica, y cómo va a pasar a través de nuestra dimensión, de nuestro espacio cotidiano, y se va a elevar hacia el cielo, hacia los cielos, hacia el otro mundo. Existen tres teorías en relación con la aparición exactamente el 13 de marzo de 1325 del águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Algunos hablan de que el lugar fue lo que hoy sería la Plaza de Santo Domingo. Se asienta la teoría en el hecho de que ahí efectivamente hubo una escultura donde una aguilita con las alas abiertas había representado el portento. Esta águila sería llevada a la sacristía del convento y posteriormente al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Sin embargo, hay otra teoría que justamente nos presenta un conjunto escultórico. Ese conjunto escultórico está a un costado del edificio del gobierno de la Ciudad de México y nos representa justamente la fundación de México Tenochtitlan. Ahí en el conjunto está el sacerdote Tenoch con los brazos al cielo, ahí está un conjunto de sacerdotes y ahí está una mujer que está arropando a su hijo semidesnudo, viendo pues el lugar. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de los historiadores asienta que este fue el lugar. De hecho, este lugar, bueno, pues tiene actualmente justamente una columna en donde está posada el águila republicana, el águila que después sería imperial, devorando una serpiente. Pero además aquí hay dos arriates en donde se condensan 47 símbolos nacionales y al mismo tiempo la tradición durante años, a pesar de que la plaza se llama Juan José Vaz, le sigue llamando el Aguilita. Siendo la Merced el barrio más antiguo de la Ciudad de México, a su vera, se dice, estaban asentadas comunidades indígenas desde los siglos XII y XIII. Al mismo tiempo, bueno, pues el barrio se fue degradando paulatinamente, llegaron los integrantes de la orden militar, conocida como los mercedarios, llegarían también la evangelización, llegarían la zona de comercio. Y en ese marco, justamente un hombre llamado Juan José Vaz, que fue 4 veces gobernador de la Ciudad de México, pues atendería lo que sería la regeneración del barrio. Por ejemplo, hacia mi espalda estaban 2 callejones, uno llamado de Manito y otro llamado de Platero. En estos lugares había una serie de casas que fueron destruidas por Juan José Vaz. La plaza en alguna forma se amplió, en alguna forma hubo una remodelación y posteriormente, muerto Juan José Vaz, justamente en el año de 1867, después del triunfo de la República, se decidiría al año siguiente ponerle su nombre a esta plaza. Ahí está la placa todavía que dice, esta plaza fue inaugurada exactamente el 5 de mayo del año de 1868. Esa noche hubo fiesta en este lugar. Esa noche venían las bandas, esa noche venían gran parte de la gendarmería, esa noche venían los oradores a hablar de quién era este personaje, por cierto, controvertidísimo en la historia de México. Curioso que lo hayan traído acá, que hayan nombrado, bueno, esta plaza la nombraron después de el gobernador Juan José Vaz, Sí. que bueno, fue una persona, digamos, que fue de las que gestó toda esta parte de deseclesiastización de la ciudad y bueno, estuvo también un poco involucrado en derrocar a Santana en la historia independentista. Pero sin embargo es curioso que esta plaza le hayan nombrado así. También se le dicen la Aguilita, ¿no? Sí, pues Juan José Vaz fue un personaje oriundo de Jalisco y que fue en diferentes ocasiones gobernador de la Ciudad de México.
Como que en ese tiempo no había tanto problema que si uno es del norte o del centro del país. Él fue varias veces gobernador de aquí con diferentes personajes y realmente fue un liberal importante. Él fue una pieza pues muy activa para derrocar al gobierno de Santa Anna en toda esa época, pero también él estuvo años después, o sea, hizo muchas cosas por la ciudad. Y esta zona en particular, de hecho, fue repartida a parte de sus solares, de sus terrenos, a varios de los personajes que ayudaron tanto en la intervención norteamericana como él, como todavía después hasta la época de Maximiliano. Recordar, obviamente, que los liberales, algunos sí estaban de acuerdo con la parte de Maximiliano, y sin embargo a ellos, por sus labores, se les fueron repartiendo varios predios de aquí, como es esta zona de la plaza, o bien Casa Talavera, que está aquí a unos metros, y toda la zona que da hacia el Mercado de la Merced también, que está aquí a 2 cuadras. La característica más importante de Juan José Vaz, repito, 4 veces gobernador de la Ciudad de México, con Ignacio Comonfort, con Valentín Gómez Farías, con Benito Juárez, era que el hombre era lo que conocemos o lo que decimos de comecuras. Un hombre que dicen pasaba frente a la catedral y decía, ¿cuánto espacio habría si derribáramos este lugar para hacer una escuela de artes y oficios? Un hombre que derribaría en una sola noche la capilla de lo que era el Hospital de San Andrés. En ese lugar había estado durante 48 días el cuerpo desnudo de Maximiliano, lo habían colgado de una escalera para que se cayeran los bálsamos que le habían colocado en forma anormal en el cuerpo para embalsamarlo. Benito Juárez había ordenado que se regresara el cuerpo allá a su lugar de origen, Austria, pero que el cuerpo no estuviera tan malo. De hecho, Maximiliano ya no tenía los ojos, le pusieron unos ojos azules intensos, pero de canica. Al mismo tiempo, la curiosidad pública llegaba a ver la imagen de este personaje que decía Benito Juárez que estaba desproporcionado, que tenía un tórax que no correspondía al tamaño de sus piernas. En este marco, bueno, se llegó a conocer esa iglesia como del Mártir. Hubo un sermón de un sacerdote que incitó a la feligresía y entonces Benito Juárez decidió tirar la iglesia. Le dice a Juan José Vaz, oiga, ¿no conoce usted a un señor Vaz que pudiera tirar esta iglesia? Y Juan José Vaz le contesta, sí señor, lo conozco y la va a tirar. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues pusieron una serie de cuñas que iban metiendo como si fueran enfermos que estuvieran en unas andas o en una litera, y posteriormente las cuñas las colocaron a lo largo de toda la cúpula de la capilla. Una vez que estaban colocadas en una distancia muy pequeña, les prendieron fuego y cuando las cuñas se fueron debilitando, se cayó la cúpula de la iglesia. En consecuencia, pues si no tenía sombrero la iglesia, ¿qué caso tenía mantenerla? Así se acabó con esta iglesia. Pero también Juan José Vaz fue el responsable de que se abriera la intimidad del convento de San Francisco, el convento grande de la Ciudad de México. En este caso, el pretexto fue que se iba a abrir un callejón que se conocía como Callejón de Dolores, para lo que sería la calle de 16 de septiembre, actualmente Independencia. Bueno, resulta que llegaron los alarifes a tirar la barda del convento y nadie se atrevía a hacerlo por temor a un castigo divino, hasta que llegó Guillermo Prieto y pues incitó a la población a través del canto que le había puesto música, conocido como Los Cangrejos. En ese momento, incitados por ello, empezó la piqueta, empezó la ruptura de la barda y en ese momento también se decretó el fin de lo que era el monumental, el extraordinario, el grandísimo convento grande de San Francisco. Ese era Juan José Vaz.
Café Bagdad tiene como 70 años que existe. Antes estaba en la calle de Cruces en el Club Nader, pero ahora está en Plaza La Aguilita, que dice la leyenda que aquí fue en Plaza La Aguilita donde se paró el águila a devorar la serpiente. Café Bagdad es el punto donde te reúnes y vienes a visitar la Merced. Entonces es como el punto central de toda la Merced, el punto de reunión de los extranjeros, de los visitantes, de los que vienen de compras, de los vecinos, de todo. Café Bagdad me ha dado experiencias muy importantes como el recibir a artistas plásticos que vinieron a hacer un tipo como de exposición en el barrio de la Merced, y entre ellos venía un artista que era amiga del Dalai Lama. Vino este hombre que es el chef más importante del mundo. Bueno, su restaurante salió como el más importante, creo que de Suiza, de donde es su restaurante, y nunca había probado la pancita, y la probó aquí y se le hizo súper bizarro. O sea, pensamos que no lo iba a comer porque era de Suiza y a lo mejor pancita, qué asco, no sé, pero se la comió y le encantó. Y bueno, y también han venido así varias personas como de diferentes canales a visitarnos. Cuenta Guillermo Prieto que en una ocasión Juan José Bas, siendo gobernador de la Ciudad de México, se había topado caminando en la calle con lo que llamaban un lépero que había cometido una falta de policía. Juan José Bas, bueno, lo increpó y el lépero le contestó en una forma que se podría considerar un retobo. Juan José Bas le dijo, está bien, te voy a multar. Y cuando le entrega la multa, el lépero le dice, ¿sabe qué? Que no va a pagar nada. Y Juan José Bas se enardece y le da una cachetada. E inmediatamente el hombre reacciona y se va encima de él. Llegan los policías y Juan José Bas les dice, momento, no se metan. Yo como gobernador tenía el derecho de increparlo, pero no de golpearlo. Ese era Juan José Bas, el hombre que en alguna ocasión, bueno, pues se enfrentó a los canónigos de la catedral. Esto fue un episodio terrible, conocido justamente como Batalla en la Catedral. Estamos hablando del Jueves Santo del año de 1857. La tradición obligaba a que el gobierno mandara un representante ante los oficios de Semana Santa en la catedral. Siendo presidente de la República, Ignacio Comonfort decidió nombrar al peor de todos, a Juan José Bas. Resulta que envió una carta que los canónigos rechazaron, lo cual indignó a Juan José Bas. Y entonces el propio Jueves Santo llegaría a caballo al lugar y bueno, pues increparía a los señores canónigos para que le entregaran la llave del sagrario. Lo que quería él no era tanto como meterse y profanar la forma sagrada, sino simplemente colgársele al cuello y dar vueltas para que vieran que había ganado. Bueno, evidentemente todo esto provocó una situación de enfrentamiento. Ahí estaban los católicos enardecidos, ahí estaba Juan José Bas con apoyo de la tropa, hasta que finalmente privaría la cordura. Finalmente, ante la posibilidad de un baño de sangre, Juan José Bas decidió retroceder, aunque desde su oficina del gobierno de la ciudad estaba fraguando la venganza. Juan José Bas fue el hombre que abrió, rompiendo un callejón que se llamaba del Arquillo y otro más, lo que era la calle de 5 de Mayo, lo que actualmente se conoce como 5 de Mayo. En ese momento el tramo llegaba hasta Bolívar, lo que hoy conocemos como Bolívar, y dejaba al descubierto la fachada de lo que era el Gran Teatro Nacional, llamado también Teatro de Santana, llamado también Teatro Imperial. Naturalmente, en ese lance habría otro agravio a la Iglesia Católica, porque se romperían las huertas de lo que era el convento de Santa Clara y al mismo tiempo se rompería lo que era el atrio y gran parte del convento de la Profesa de los señores filipenses. Desde el 2009 ha habido como un interés del gobierno para que se dé un cambio, y ese cambio no se ha conectado desde Pino Suárez a la Merced, no hay un conecte. Y a partir de que Café Bagdad se le da un segundo aire, creo que el gobierno entiende que Café Bagdad puede ser el punto que tenga ese conecte que el gobierno necesita para que el turismo llegue hasta la Merced. O sea, Café Bagdad tiene 70 años, pero yo tengo con él 3 años como administrador. Y eso ha hecho
que Café Bagdad reciba a los turistas, porque antes no se les daba servicio. Y también a los jóvenes. Entonces era como un café solo para los del barrio. Entonces desde que estoy yo hemos dado la labor de que los extranjeros se sientan muy, muy cómodos y también los que visitan de otras partes de la ciudad o de la República el Café Bagdad. Esta zona al día de hoy sigue siendo, pues estamos en la Merced todavía, sigue habiendo muchísimo movimiento. Esta placita, ¿en qué se caracteriza? Pues mira, realmente fue una zona, bueno, siempre ha sido una zona popular. Por muchos años esta zona fue de bodegas de la Merced, antes de que estuviera el mercado actual. El mercado actual es de 1957, del arquitecto del Moral, Enrique del Moral. Pero antes de eso estaba a unas cuadras acá al norte, por donde está justamente el exclaustro del convento de la Merced. Justamente cuando tiran el convento, por ahí de 1861, parte de lo que era el atrio, que también era parte del panteón, se utiliza de mercado. Entonces en el 64 se hace un mercado abierto, ya unos años después, en los 70, en 1879, se le pone un techo. Pero ya con el tiempo se va viendo que hay mucho movimiento, que no cabe la gente, y toda esta zona se va llenando de bodegas. Justamente a un lado de una otra plaza que está aquí muy cercana, hay un pasaje famoso que es el de las papas, porque las bodegas de las papas, pero toda esta zona también, porque además aquí se guardaban muchos de los utensilios que se tienen que utilizar para el mantenimiento de las lanchas. Entonces este punto de aquí es interesante, junto con otro punto que está aquí como a 3 cuadras al sur, que era una isla, una pequeña isla, y que era justamente la bifurcación del Canal de la Viga para entrar a la Ciudad de México. Entonces te ibas derecho, llegabas a La Garita, que es ese pequeño puente que está aquí atrás, yendo hacia el Palacio Nacional, digamos. ¿Dónde estaba la Lóndiga? ¿No? Donde estaba la Lóndiga, que es la de los impuestos. Ahí tienes que pasar para que te revisen, ¿no?, todo lo que llevas. Entonces decimos, este lugar fue de mucho movimiento y lo sigue siendo, nada más que con diferente género de objetos y de mercancías. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en Leyenda Urbana. No, al contrario, a ti, Cintia. Muchas gracias. Seguimos. El Café Bagdad es un baúl de recuerdos. Ahí está una máquina que muele el café original. Ahí está una vieja máquina también que lo tuesta el café. Y el secreto básico de este lugar es mezclar café procedente de Veracruz con el de Puebla. Curiosamente, en este lugar no hay café turco, que sería el preferido de la comunidad libanesa. Sin embargo, bueno, pues aquí han desfilado personajes de una importancia fundamental tanto en el cine como en los negocios. Uno de los socios del lugar era Carlos Slim, jovencito él. Venía de la tienda que tenía su papá, una tienda grande que había colocado justamente en el centro, en el núcleo del barrio de la Merced. Pero también venía aquí el actor Mauricio Garcés, de origen libanés. Aquí estaba también su gran compañero y al mismo tiempo, bueno, pues casi su patiño, que era Antonio Badú. El hombre que no cantaba, que decía las canciones, pero las decía bonito y la gente compraba sus discos. Aquí venía también, desde luego, otro de los oriundos de la Merced. Estoy hablando de Jacobo Zabludowski, el periodista desaparecido hace apenas unos años. Aquí venía también otro personaje importantísimo en la vida de México, que fue Raúl Ratón Macías. Él, en realidad, iba al Deportivo Nader y del Deportivo Nader se trasladaba al Café Bagdad del interior. Estoy hablando de la combinación entre lo que es el viejo Café Bagdad, aunque el nombre es el mismo, y el nuevo Café Bagdad. Este lugar está impregnado de los sentimientos que nos dan cuando vemos fotografías viejas que están colgadas en muchos de los espacios. Nos da también remisión a lo que eran los libros viejos, a lo que eran las tazas viejas, a lo que era un lugar viejo que al mismo tiempo está renovado bajo una perspectiva totalmente distinta. En lo que era el Deportivo Nader original, en 1968 se albergaría a la delegación cubana. Ahí estaban los grandes atletas que habían llegado de la isla y que habían conquistado una gran cantidad de medallas. Las instalaciones daban para eso y más.
Sin embargo, bueno, pues este Deportivo Nader se volvería a revivir en el año de 2004, justamente en el mismo lugar, en Las Cruces, pero ya sin la presencia del Café Bagdad. Durante el gobierno de la Ciudad de México de Carlos Jan González, la Merced tuvo que dejar su vocación de el gran almacén, vamos, el estómago de la Ciudad de México, se fueron las bodegas hacia la central de abasto. Sin embargo, bueno, permanecieron los rincones que en su momento son emblemáticos de ella. Uno de ellos es este café, otro de ellos es la Plaza de la Aguilita, que ha sido remodelada también en el año 2009. Pareciera pues que en este lugar, tanto en la plaza como en el café, se revive un México que quisiéramos que nunca terminara. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo domingo aquí, naturalmente en ADN 40, 19:30 horas, Leyenda Urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.